El sindicato del mal cine. Fíjate que uno de los datos más increíbles en este mundillo del internet, a que no adivinas cuál, mi querido Moy. No, no adivino cuál. No, no sé a qué va este chiste que hiciste 4000 veces antes de grabar, Alex. Tranquilo, tranquilo. Ya viene la respuesta, ¿eh? Fíjate que, Ahí viene el remate, dice. exacto, el punchline, como le dicen. Es que, justo como ustedes lo están leyendo en el título de este capítulo, de Greasy Strangle, le da su nombre, ¿no? Le da su origen y le da su motivación a estos grupos llamados los seguidores de la grasa y las tantas versiones que podemos hallar de ellos, ¿no? Se reproducen como ratas esos grupos de Facebook. No puede ser. Y aún hoy en día las vemos con nosotros. Así de impactante es este dato, querido Moy. Vaya Pero- dato perturbador, diría Luis. Vaya dato perturbador. Exacto, muy buena cita la que vas a traer. Pero ¿cómo estás el día de hoy? Pues. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien, animado por esta película porque yo tenía un buen rato que no tocábamos cine basurífero al 100%. Exacto. Pero... no, incluso me cuesta digerir esta película, ¿no? Y muchos dicen, no sé, mucha película más pretenciosa. Esas sí son difíciles de digerir. Pero hablando del término más literario, de difícil de digerir, esta película sí se acercaría a eso. ¿Quieres explicarnos Sí, como es por qué como rollos tragarte o un por qué moscón, caminos pero se que te sitúa? atora en ¿Por qué camino se sitúa? Pues estamos frente a comedia de lo absurdo, amigo mío. Pero... Y no es la primera vez. Sí, pero esta vez es intencional, que es un punto a tener en cuenta. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Es muy difícil de ver esta película. Muy, muy, muy difícil de ver. Y más que difícil de ver, difícil de desmenuzar, ¿no? Sí, exacto. O sea, no es como que si este capítulo nos vamos a poner a hablar precisamente a analizar, ¿no? Que es como descomponer en partes esta obra. No creo que lleguemos a esos puntos o esos niveles porque la película sabe lo que va, ¿no? Sabe de qué se trata y la forma en cómo se presenta también es increíble. A mí cuando me llegó el nombre, ¿no? Y estuve buscándolo las primeras horas, pues al principio normalmente me veo unos trailers o... No suelo ir tanto a Google porque tengo una mala experiencia con Google de que me spoilea a veces las cosas, ¿no? Es como una escena así súper relevante y te la enseñan en Google Imágenes y yo, fuck. Pero no te llegas a dar cuenta de lo que es de Greasy Strangle, el estrangulador grasiento, al ver los trailers, porque obviamente censuran la mayoría de ello. Y qué bueno que lo censuren, porque si no nadie vería la película. Y qué bueno que se venda de esa manera como tan... No sé cómo decirlo, tiene una estética muy kitsch, pero rara, como que trae una vibra... No sé, yo sentía como estos como vestuarios muy de los comerciales de Takis o algo así, para tener como una referencia inmediata, ¿no? O sea, era un comercial muy extraño, o de los Skittles, ¿no? Que también hacen comerciales rarísimos. Trae mucho de esa estética y... No sé, o sea, yo tenía ganas de ver esta película, la verdad.
Porque Lo según tenés ahí en tu lista de pendientes, ¿no? Sí, porque estuvo creo que aquí en México en el Black Canvas. Es, bueno, un festival de aquí. Y por lo regular yo no suelo ir a esas cosas. Pero me gusta como ver las películas. Bueno, después, las que me llaman más la atención, ¿no? Y estaba esta y me llamó mucho la atención porque no era algo a lo que estuviéramos muy acostumbrados que trajera un festival de este estilo, ¿no? Y ya cuando te adentras a la película, bueno, yo que estuve leyendo tanto reseñas como la misma sinopsis, sí dije, nada, esto es obligado que se la tengo que plantear al Braulio para hacer un capítulo, porque lo que comentábamos, ¿no? O sea, muchas veces explora la comedia de estas formas tan misteriosas. Exacto. Y hablábamos un poco acerca de este término, ¿no? De la censura que no sufre, porque en realidad incluso se necesita, yo diría, ¿no? Cuando se presenta The Greasy Strangle, o al menos ves su portada, ¿no? Ves la imagen que tienen por portada, el tráiler, como ya lo mencioné, y te llegas a dar una idea totalmente diferente hasta llegar a los créditos. Y es que me encanta, ¿no? Porque normalmente, como tú bien lo dices, la comedia tiene su propio grupo de gente, ¿no? Que la considera inferior incluso. Dentro de todas las que podemos hallar en el cine, colocan a la comedia pues en un lugar de menosprecio, pero sinceramente creo que hasta tú como yo concordamos, ¿no? De que en realidad no lo es. Y en realidad no lo es hasta el grado que podemos hallar hasta hoy en día, y que incluso The Greasy Strangle es como una prueba que en pleno 2016 todavía se sigue haciendo este uso de la comedia con fines pues ya sea diferentes, ya le digas tú si es innovador, ya sea tú si le digas de alguna u otra forma, como que no estanca la comedia. Y aunque, digo, lo repito, es como que, uy, perdonen mi celular. Llegas a tener esa compañía con la comedia desde muy pequeño, pero porque piensas que la comedia es como un género demasiado fácil de hacer o de producir o de replicar. Cuando una propuesta como The Greasy Strangle se presenta, no del todo, pero sí como de esta estética, de este carácter que se carga, es demasiado, ¿no? Es como no lo puedes ni siquiera, como lo decíamos al principio, digerir. Sí, y bueno, o sea, a mí se me hace muy interesante porque justamente comentábamos esto y comentábamos que, pues más que, o sea, que es como un gran aporte al cine de comedia. Y yo lo comparo mucho con lo que hizo, que me encanta esta clase de cine, que es el cine de la troma, ¿no? Lo que hace el cine de la troma, pues ya sabemos, es como cine de terror, pero al mismo tiempo es una comedia erótica que es súper asquerosísima y guacalista y lo que quieras, pero es una forma de abordar el género, ¿no? Y creo que dentro de este cine muy tromesco y de usar unos personajes de terror bastante absurdos y al mismo tiempo abordar una trama muy, se puede decir hasta cierto punto como muy cliché, ¿no? Pero abordada desde la comedia, etcétera. Creo que este es un gran ejercicio de exploración acerca de tomar un poco más en serio este tipo de cine que, pues te digo, o sea, la Troma, que es una productora que seguramente usted conocerá por su película más famosa, que es Toxic Avenger, o Troma y Julieta, o pues todo el universo que se desarrolló alrededor de estas producciones.
esto hace como una especie de renovación al género, porque incluso, bueno, The Greasy Strangler, para hacerse las cortas, trata de, pues, una persona, un personaje que es, pues, el estrangulador grasiento que se encarga de ir eliminando gente por todo un pueblito, ¿no? Básicamente es eso, y podría ser una trama así de sencilla, pero abordada desde, yo creo que, no sé, es que se me hace muy experimental, ¿sabes? Yo te comentaba Sí. que era comedia de lo absurdo al 100%, y yo nunca, bueno, por lo menos en mi experiencia, yo nunca había visto que se llevara un ejercicio cinematográfico de cine, más bien de comedia del absurdo, teatro del absurdo, como lo quieran llamar, de esta manera. Cumple con todos los puntos, que es la transformación del personaje, la repetición de ciertos chistes, etcétera. Pero no sé, se me hace totalmente extraño, se me hace una combinación muy interesante entre elementos clásicos de la comedia del absurdo con cosas de los 70s, pero como muy características de los 70s, pero al mismo tiempo cosas de la década pasada, aunque suene rara. Exacto. Y llevados como a un nivel demasiado pues sin límites, ¿no? Un poco sin censura. Sí, exacto. Y no sé. Bueno, ahorita por estos escasos segundos permíteme disculparme por sacar el lado mamón de todos, ¿no? Al decirte que tengo 2 puntos. No puede ser. Así es, tenía que llegar el momento de este podcast y ese momento ha llegado. No, pero hablando en serio, a mí también, o sea, tienes como esta idea demasiado, o sea, de la tromba que tú hablabas, que tú mencionabas. Sí. Y yo cuando los primeros como que comentarios, ¿no?, que salieron de mi boca al respecto eran acerca de la violencia que se mostraba, pero esa violencia justamente no era solo, pues, pantalla verde, sino los props que utilizaban, ¿no? Y cuando me empezaste a hablar acerca de este género que empieza a tomar como esta forma un poco más kitsch, ¿no? Sí. Del cine de terror, llegas a como, porque al principio tienes esta cara de un hombre apuñalada nada más, simplemente un puñetazo al rostro tan fuerte que lo hunde. Pero conforme vas siguiendo en la película, te vas encontrando con otros ejercicios de ese tipo de nivel de grotesco que va a ir aumentando y aumentando y aumentando, y no solamente en un aspecto, sino en varios. Obviamente no los voy a plantear aquí en ese momento, pero sí me hace como que bastante sentido como que la función que tiene la tromba, ¿dices tú? Troma, se llama así, Troma La Troma. Productions. Bueno, Troma Entertainment, Production. creo es. La casa productora. Ah, no, Entonces, esto no es de la Troma, pero... Ajá, es, no. Es el sello, pues. Claro. Entonces, yo sí veo perfectamente como todo lo que mencionas. Y incluso en otro aspecto, que es acerca de la exposición de elementos, ¿no? De este sinfín de bombardeos que la película te lanza, que llegas a un punto y dices, ok, no están contando nada, no están contando ni siquiera una historia, e incluso los personajes se la pasan repitiendo esta frase de patrañas, ¿no? Son patrañas, sí, o ese tipo de cosas. Ajá, sí. Y es una palabra, que
que se va repitiendo a lo largo entre el padre y el hijo, tanto que hasta la novia de Brian, ¿no? La comienza a decir. O sea, no tiene nada de sentido lo que dicen, lo que hacen, las acciones que los llevan a hacer ese tipo de cosas. No hay nada de sentido. Pero esto, de nuevo, trae consigo lo que es, o sea, bajo, de nuevo, el sello de la comedia. ¿Por qué? Esto como en el cine, y es que es el elemento, ¿no?, el que estamos moviendo. Parece como si el recurso finito de la exposición en la pantalla es súper necesario en cada cosa, en cada toma, en cada escena. Debe de estar lo necesario, todo aquello que el director pues exige, bueno, no exija, pero sí con todo su equipo, ¿no?, de producción, vaya y pueda materializar la idea, etcétera. Un montón de teoría cinematográfica podríamos hablar aquí, pero ese no es el punto. El punto es de que toda esta sobrecarga de elementos que la película te va llenando a lo largo de su duración son básicamente, no sirven para nada. Y es que no sirven para nada, tanto que llega a un punto que es el final nuevo, en donde este recurso es de lo que hablo, de la sobreexposición o del bombardeo de elementos, se hace más presente. De nuevo, no pensamos explicarles cómo, pero justamente de que el absurdismo va a ir creciendo, ¿no?, de nivel, de tono, y la película de nuevo se vuelve más difícil de digerir por eso. Sí, es algo que sí, qué bueno que tú llegas a este punto, porque sí es muy importante hablar del montaje de la película, ¿no? Claro. Como tú dices, casi todas las teorías del cine pues hablan y en todas las escuelas, ¿no? Desde, no sé, Griffith, Eisenstein, etcétera. Yo creo que hasta de Luz, ¿no?, hace mención de eso, de que el montaje es súper importante y que cada elemento debe de tener un sentido, y el encuadre y la composición y el ritmo de la película. Entonces, sí, cuando ves esta película y, bueno, por primera vez, ¿no?, yo creo que dices, esto no tiene sentido. O sea, hay elementos por doquier, pero, o sea, por ejemplo, el mejor amigo de Brayden, que es un marrano, literalmente, y usa unos tacones, ¿no? Y una nariz de cerdo. Sí, es un marranito, literalmente. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Y de dónde salió este güey? ¿Por qué usan ropa tan ridícula, no? Claro. O ¿por qué? Pues el personaje principal, Ronnie, ¿por qué sale con el pene de fuera? Y ya estamos hablando de cosas muy leves a todo lo que pasa en la película. O sea, esto es nada. Y, o sea, también me parece muy interesante porque, te digo, o sea, el montaje por lo regular está pensado para que tenga sentido, tenga coherencia, los cortes, las imágenes. Esto pareciera que no tiene como razón aparente y dijeron como, vamos a ver hasta qué límites llegamos con cada chiste. Y sí, ¿no? Pero está como tan bien pensado que te hace pensar que no tiene como coherencia todo lo que hicieron. Y justamente se me hace muy interesante esto porque a la hora de tocar un chiste, por decirlo de alguna manera, o tomar algún elemento cómico como es, ya le dijimos, lo de la repetición, hacen que ¿cómo decirlo? Lo llevan a ver en cada momento gracioso, por decirlo de alguna manera, lo llevan al límite de a ver hasta qué punto podemos incomodar al espectador, ¿no? Sí, exacto. Y me recordó, no sé, como ya hemos mencionado, imagínense que hacen una especie de Rubber, pero en la comedia de lo absurdo. Y realmente analizar este tipo de películas tampoco tiene sentido porque, pues, están hechas por el sinsentido, ¿no? No reason, como dice el policía.
es muy importante analizar la película, yo creo que más desde su aspecto, o sea, si se quisiera hacer un análisis más a fondo desde su aspecto como técnico y justamente del montaje, sería interesante hacer un análisis de eso. Porque si hablamos de la trama y en general, pues no llegaríamos a ningún lado. Pero te digo, o sea, el nivel de comedia que manejan se me hace muy interesante para el año en que se hizo primero. Porque Que no es muy lejos. Que no es muy lejos, es en el 2016 y la cantidad de cosas que hacen ahí es el abusar de los estereotipos. No es, o sea, tampoco es como que alguien decir que la película es, ¿cómo decirlo? La que, dijo lo que nadie se atrevía, ¿no? Pero sí es muy ofensiva en algunos momentos, en bastantes momentos. En el final, lo que pareciese ser inclusivo, te das cuenta que pues no, ¿verdad? Con ahí un personaje, ¿cómo se refieren a ese personaje? Pues esta película podría meter en muchos problemas a las personas que lo hicieron. Y lo que comentábamos, ¿no? O sea, también algo que se me hace un tema que se me hace muy interesante tocar es hasta qué punto tiene límites la comedia, ¿no? Hasta qué punto se puede experimentar con ella sin ofender a alguien o sin caer en lo grotesco, que es yo creo que la principal razón por la cual se hizo esta película, como un experimento a ver cuánta resistencia tenía la gente en 2016. Definitivamente se me hace como pues peculiar que te comentaba, ¿no? Que había muchas cosas que probablemente en este año precisamente ya no se pudieran decir. Sí, correcto. Y es chistoso porque de la película hasta el momento en que se graba este podcast han pasado 4 años. O sea, en 4 años la sociedad ha cambiado tanto que ya se hizo un poco, o sea, ya se hizo una película políticamente incorrecta. Pero a otro nivel, o sea, ya tiene una carga pues pesada. Entonces, o sea, creo que estos ejercicios son interesantes. No, o sea, no digo que se hable como de la resistencia de una persona, porque ofender a otra persona definitivamente no es adecuado, o de ofender a un colectivo o a una minoría. Pero pues seamos realistas, ¿no? O sea, la comedia es comedia y no debería tocarse como tal, como si fueran más bien pues argumentos ya sólidos, ¿no? Cosas que dices en serio. Pero incluso, o sea, si el tema de lo aleatorio, o bueno, no tanta aleatoriedad, sino que una mezcla dirigida y como tú dices, editada con fines de cómicos, ¿por qué no refugiarse bajo ese argumento y empezar a pues insultar a todos? Me recuerda bastante como este lema de Filthy Frank, que es todos reciben mierda. Dice, y todos reciben mierda porque en lo que era su show ya nos abandonó Filthy Frank, pero en lo que era su show sí, era como simplemente un show ya sea hacia tantos temas políticos como religiosos, como culturales, como nosotros como generación, la vergüenza que damos o la estupidez que representan los más mayores. Ese tipo de cosas como que se tocaban en todo un video y al mismo tiempo no había como que, o sea, caías en cuenta de que Filthy Frank era simplemente un payaso más en internet y que era un payaso más en internet, pero la forma en cómo se desenvolvía a través de su personaje pues le daba la oportunidad de no ser objeto en ese tiempo. Y claro, podrías decir de nuevo, la sociedad cambió desde el 2016 a lo que es ahora, un chingo, pero como que esta película cuando ya llega a rozar esos límites sí te como que no sé, te tiembla, ¿no? Que en realidad qué bueno que salió antes, ¿no? Sí, definitivamente. Ese tipo de cosas.
Y está bien, o sea, justamente ya habíamos mencionado previo al capítulo esto de Filthy Frank, ¿no? Que cada generación tiene a su Filthy Frank o a su, no sé, estamos diciendo, ¿no? Que la generación anterior a nosotros era el Facundo, ¿no? Todavía parte de nuestra generación era Facundo, el anterior era Adal Ramones y así. O sea, había mucha gente, en México, en México. Porque, por ejemplo, alguien que sigue abriendo mucho la voz, más bien, alzando la voz, pues, en cuanto a este tipo de comedia de que dice, pues me vale quien se ofenda, es Dave Chappelle. No sé si lo conozcas. Claro, sí. Y ha tenido muchos problemas, inclusive el Chappelle Show, Dave Chappelle Show, lo tuvieron que retirar de Netflix, ¿no? Hace poco, porque tuvo ahí ciertos problemillas. No me sé bien el chisme, pero lo mismo, ¿no? O sea, yo agradezco mucho de que se haya hecho eso en el pasado, inclusive su último show, el de, ¿cómo se llama? Rock and Stones, creo. No sé, no recuerdo bien, está en Netflix, si lo pueden ver, es muy bueno, muy bueno. Si eres una persona un poco sensible con los temas, pues los temas en general, si eres una persona sensible como muchas que hay en Twitter, yo te recomendaría que no lo vieras. Pero si eres abierto a que es comedia y que ese güey no va a provocar que nadie haga nada ni nada, repito, no estoy a favor de nada de lo que dice, ¿eh? Porque, pues no quiero que se malentienda. Ni tampoco quiero que se malentienda de que está bien insultar a las personas de nuevo. Pero, o sea, desde el punto de vista de la comedia es muy bueno. O sea, maneja muy bien los temas. Y de Greasy Strangler te digo que, o sea, intenta llevar al límite las cosas a ver qué pasa. Y es diferente porque en Dave Chappelle sabe a quién atacar, por decirlo de alguna manera. Y él sí no tiene tantos límites porque dice, pues de todos modos me van a hacer cagada en Twitter, ¿no? Tiene un chiste muy bueno, sí, donde se burla del público. Vean ese especial, sí, es Rock and Stones. Veanlo, está en Netflix, no dura mucho. Hay partes en donde sí como que intenta hacer a la gente negra como la raza superior, pero dejando eso de lado es muy divertido. Y repito, las opiniones de esas personas no representan las de aquí, ¿no? Vamos a poner el letrero, ni lo de Greasy Strangler ni lo de Dave Chappelle. Pero o sea, o sea, por ejemplo, el disclaimer ahí. Disclaimer. Y Filthy Frank hacía lo mismo, ¿no? Yo soy muy fan de lo que hacía Filthy Frank porque se me hacía llevar las cosas a otro límite, ¿no? Desde el Rat Chef, el Vomit Cake, el Air Cake, el cómo decirle negro a una persona en japonés. Eran cosas bien divertidas, pero, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo esas cosas que no son tan lejanas a nosotros, la sociedad ha cambiado tan rápido y ha puesto tantas trabas y tantos límites en lo que es el humor, ¿no? Y el hacer estas exploraciones a mí se me hace muy valiente, porque siempre va a haber gente que los va a cancelar, ¿no? No vayámonos tan lejos. Aquí en México hay una película que se está promocionando desde hace mucho tiempo y que estaba ahorita próxima a estrenarse, que es Ok, está bien, de un comediante que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el buen tío Robert. Y esa película tiene también una historia muy similar a esto, ¿no? O sea, la película se rodó más o menos en 2012, me parece. Empezó a rodarse en 2012. Pero la película tuvo muchas trabas por eso, porque las productoras no querían que se digamos que en producción cortaban partes, censuraban el final. La película estuvo años y años sin poder estrenarse porque tenía muchos problemas de que las productoras no querían como ponerse el sello de que eran pues misóginas de alguna manera, porque yo no he tenido el placer de verla. Tengo muchas ganas de ver esa película porque los reviews han sido muy buenos y no por gente que dice como estuvo chistosa, sino por críticos especializados, y eso se me hizo muy interesante porque por lo regular lo que producen los comediantes también de aquí de México por lo regular son obras pues un poquito de menos calidad, ¿no? No por demeritar que sean
malos guionistas, etcétera, sino que pues se enfocan demasiado en la comedia, ¿no? Y es a lo que se dedican y descuidan muchos puntos del cine, pero pues el tío Robert, a quien volvemos a mandar un saludo, pues es guionista, ¿no? Salió del CCC, etcétera. Y pues se supone que es una gran película y Jorge Ayala Blanco dice que es lo que le hace falta al cine mexicano, etcétera. Y yo le creo a ese señor bigotón, ¿no? Y, o sea, no hablo de la película porque pues no la he visto, pero se me hace interesante, o sea, cómo se detuvo tanto tiempo por estas cuestiones. Y esta película de Greasy Strangler, ¿no? Y es muy interesante que hasta se estrenara en México, ¿no? Eso tampoco lo sabía, ¿eh? Pero sí, cuando me dijiste el dato, dije, ¿qué? ¿Estuvo aquí? Sí, no, y pues imagínate, yo creo que no le dieran la exposición por lo mismo. Porque sí, es muy buena. Greasy Strangler es buena. Es muy pesada de ver, pero sí, si se toma con cautela y desde los puntos que ya mencionamos. Definitivamente si te gusta el humor de Filthy Frank y como... Y de South Park. Y de South Park. No, es que también South Park es... Ya no es tan incorrecto, ¿sí? Ajá, sí. Ya también, te digo, o sea, como que han ido para menos las cosas en cuanto a la comedia. Y también creo que está mal verlo como de, no, la comedia es llevar todas las cosas al límite y burlarme y escudarme de eso para ofender a los demás. Tampoco se trata de eso, hay que encontrar un balance. Hay que ser gracioso. Hay que ser gracioso. Hay que echarse unos buenos momazos, ¿no? Hay que reinventar los momos Diegos. Los momos Diegos. Momazos Diegos. Qué buen momazo. Nunca entendí ese meme, la verdad. Yo tampoco. Simplemente seguí el mame. Pero, o sea, incluso la película en sí, a mí me da la impresión como si se estuviera resguardando bajo como que un rostro o una cara que no le pertenece. Y eso es obvio, o sea, podemos darnos cuenta de esa película justo al principio, en los primeros minutos, cuando está dando esta plática a estas personas, que me parece, si no es la primera escena, de las primeras. Entonces, de nuevo, es irrelevante como que plantearse los personajes aquí y ahora. Sí. Pero quédense con esta plática que ocurre al principio. Es un sinsentido de un lado a otro, ¿no? Pero los elementos como unos suéteres rosados que aparecen unas cuantas veces durante la película, e incluso también los llevan vestidos en la portada, dan como esa sensación de como que de dulzura, pero al final no, de nuevo, no tardas en darte cuenta que no es así. Es todo lo contrario. Es que, y a mí me gusta por eso, o sea, es como un maquillaje demasiado forzado que incluso se te ven, como dicen, ¿no? Los granos como paletita. Sí, es que los props están muy bien hechos, o sea, los efectos también que le metieron, yo creo que ahí se fue la inversión, porque si te das cuenta de las locaciones y todo, está más descuidado, pero todos los efectos y eso están bien hechos, o sea, desde la apariencia esta grasosa del personaje principal, sí. Está muy, 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 muy interesante. El soundtrack es bueno. Eso hay que mencionarlo porque está divertido. Y está muy raro también. Te hace sentir incómodo. Es como si hubieran puesto una canción, quizá no de como de pop rock, pero bajo un filtro. Con un chiptune, ¿no? Así bien raro. Ajá, como si estuvieras escuchando a iba a decir Pocoyo, pero no, es el ratón Mickey Mouse, sí. Mickey Mouse. No, el de la televisión mexicana. No sé si es de la televisión mexicana, pero es uno que está en nuestro idioma. ¿Cuál? El de ¿Cómo mi papá?
Ah, como mi papá. Topollillo. Topollillo, güey. Así me sonó, güey, literalmente, o sea, las canciones que cantaba en este grupo, no sé si era un grupo en sí, pero esa voz me rechinaba y dije, no puede ser. Yo sentía la misma sensación que cuando vi Matando a un Nemo. No sé si vieron ese video en algún momento. En la secundaria, que era una canción que decía como Destination, no, y estaban pateando ahí un Nemo, pues lo de sangrarle y le aventaban una piedra. Eso es más o menos de Grease Strangler. De Grease Strangler. Claro que sí, nadie muerto. Nadie muerto. Esperemos. No. Pero bueno, Braulitos, ¿algo más que quieras decir acerca de la película? Que tengan mucho cuidado. Que no la vean. Porque andan asaltando, vean dice, no por la película. Exacto. Ya son épocas decembrinas, Ojo ahí. Está muy fuerte la malaria. La malaria. Pero alrededor de Grease Strangler, yo me quedo con esa incorrección, ¿no? Que obviamente no por esa misma incorrección me gustaría que la película tuviese más exposición, o porque dijo, sí, es demasiado valiente para decir lo que hace o lo que muestra. Pero yo sé que otras personas que en realidad no son tan como que afines al hecho del insulto y todo eso, que se lo toman como lo que es, ¿no? Como estamos hablando de una comedia totalmente incorrecta, irreverente, y hasta ahí. Entonces, a través de eso podemos hablar y disfrutar un montón de cosas. Y yo creo que esta película es el claro ejemplo para ello. Yo tampoco, te digo, me gustaría que tuviera más exposición de la que ya tiene, o quizás sí, pero no como a otro plano es una película incluso que ha creado su culto, ¿no? Sí. No me parece que lo sea. Pero es una película que si te interesa todo lo que hace la comedia, ¿no? Hasta en estos tiempos 2016, que no se ve tan largo, no se ve tan lejano, pues sinceramente es una propuesta. Sí. Y ahí está, y la puedes ver y la puedes disfrutar. Sí, definitivamente. O sea, lo que dices, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, la película no debería ser abordada como, ¡ja! Miren, esa se burló de las gordas, la película. Pues no, o sea, ¡ja! Lo que dijo, ¿no? ¡Ja! Lo que dijo. ¡Qué basado! Así, no. ¡Qué basado! O sea, tiene que abordarse como un experimento humorístico, podría decirse. Una mezcla entre el humor, hasta qué punto puede llegar una cinta de la troma, un slasher setentero llevado a tiempos modernos, pero viendo cómo envejeció. No sé, o sea, o sea, como cómo se burla de sí mismo y de su vejez. Podría abordarse de esa manera, y tal vez no como una película de culto, sino como tú dices, ¿no? Un experimento muy interesante que ya no se podría hacer, o no se podría hacer. No se podrían usar varios elementos en estos días. Sería como que demasiado amateur, ¿no? El ver una película así. Pero con todo el presupuesto que se carga, sí es muy difícil ver ese tipo de cosas. Sí, definitivamente esto no es para gente que sea sensible, pero tampoco para gente que sea fan de Deadpool. No sé si me doy a entender, o sea, es un humor, o sea, sí es un humor muy pesado. Y o sea, tampoco creo que sea un humor elitista. Cualquiera puede llegar y verla y decir qué pinche asco. Pero también no está mal, no se equivoca. No está mal. Pero te la vas a pasar bien, o sea, bueno, quién sabe, yo me la pasé bien, pero igual no creo que muchas personas que vean esta película la disfruten, la verdad. Para ser sincero, sí nos estamos arriesgando, ¿eh? O sea, no en recomendarla. Bueno, sí, en recomendarla, porque sí es muy... Sí está pesada, o sea, en palabras simples y muy sinceras. Si leen la sinopsis, si ven la primera parte de la película y no les gusta,
no les va a gustar. Sí. Creo que sería un buen punto de de retorno. Sí, ya desde el principio, desde los primeros chistes, no es para, si no es para ustedes, no es para ustedes. Pero bueno. Ah, por cierto, Yo- hay que mencionar dónde la pueden ver, Braulitos, antes de empezar a dar los anuncios parroquiales. por supuesto. La pueden ver en Suwoman. Ya saben, ese sitio mágico que no nos patrocine, pero que queremos mucho. Esperemos que todo esté mejor con el feo para cuando salga este podcast. Exacto. Que todo se haya Que resuelto. todo se haya resuelto. Y ahí la pueden ver, no está en otro lado. Estuve leyendo que probablemente sea subida a Amazon Prime, pero lo dudo mucho. Entonces, la versión que está en Suwoman es en el idioma original con los subtítulos y está en buena calidad. Entonces yo recomendaría verla desde ahí. Si la pueden comprar mejor, pero pues ya saben, en ese sitio es muy bueno. Oye, pero el 100 pies humano le gana. No le gana. Goku le gana. Goku le gana. Nah, no es cierto. No le gana nada a nadie. Simplemente existe cada película en su pinche universo aquí. Y ese tal el caso. Además, hay otro anuncio, ¿no? Que ya para estas fechas, el TikTok, que es justamente lo que les mencionamos en el episodio pasado, ya está arriba. Y ya está arriba con uno de nuestros TikToks. Sí, Reseñando a It's a Beautiful Day. con la bella cara de mi amigo Braulitos. Probablemente para cuando estén escuchando esto ya haya más. Pero el primero es ese y qué exitazo, Qué exitazo, Todo gracias a los hashtags y al poder de internet. Sí, ya saben, somos unos malditos influencers, ¿no? Digo, las pocas personas que nos escuchan saben que somos ya se nos subió, ya estamos locos, ¿no? Estamos locos, ya páganme por reseñar su obra. Sí, somos muy creativos aparte, entonces párenos porque esta máquina sigue trabajando. Así es. Pero únanse al TikTok. Y otra cosa, amigos míos, hay un anuncio especial. Se viene Navidad. Navidad, mi querido Bravo. Papá Noel. Papá Noel. ¿Nos va a visitar? Probablemente. Vamos a hablar de algunas cosas en el próximo episodio. Va a ser un episodio especial de Navidad. Y se viene también una sorpresilla ahí para finalizar el año que esperemos que les guste. Entonces estén atentos porque el próximo episodio va a ser especial. Nada más que no sea unos episodios reflexivos de Navidad. Nah, ¿qué pasó? Ya me he mamado tantos que ni me acuerdo. Vamos a hablar de... ¿Cómo se llamaba? Los cuentos de Navidad. Del güey que era bien mamón y venían las fantasmas. ¿Cómo? Tiene un nombre. Es de alguien reconocido, pero no me acuerdo cómo se... Sí. Es como un cuento clásico, ¿no? Que ya lo han... han hecho... O sea, sacado un montón de cosas. Ah, pues de hecho es de Charles Dickens. Qué estúpido soy. Es de alguien ahí famosillo. Creo que de Shakespeare. De Shakespeare. Creo que es de Marx. Y ahorita ves... Y es de... De Carlos Trejo, así ya algo ahí Carlos bien Trejo. random. No, Del pero... güey que hizo... ¿Qué hubo, güey? De Jordi Rosado. Hizo Jordi cuento de Navidad por Jordi Rosado. Por Jordi Rosado. Tal vez en un universo sí haya pasado eso, qué miedo. Qué miedo. Me gustaría vivir, no te voy a mentir, ahí en ese universo. Donde Jordi sea uno de los literatos más importantes de... El bestseller número 1. Pero del mundo, así, ya, llevándolo a otro nivel. Sí, Ya estamos debrayando mucho, Braulitos. tirando la mierda, sí, exacto. Ya hay que acabar este episodio por las Sí, buenas. definitivamente. Entonces, nada más esperen el episodio de Navidad. Va a estar bueno. Y pues nada, que sigan escuchándonos hasta el day de hoy. Ahí lo tienen, amigos. Hasta pronto.
y cuídense mucho. Adiós.